Capítulo 11. Bóveda de baliza. Era seguro decir que el general Ironwood no era un hombre feliz cuando finalmente se unió a los demás en la ubicación de Amber en la bóveda. Yoruichi e Ichigo ya estaban administrando el tratamiento del día cuando llegó. ¿Qué hiciste anoche, Yoruichi? Él demandó. Tendrás que ser más específico, general, respondió ella con una sonrisa. Hice muchas cosas anoche. La mirada que le estaba dando a Ichigo le dijo a Glinda que una o más de esas cosas que había hecho había sido él. Ella puso los ojos en blanco y se mantuvo en silencio. Junto a ella, Ozpin parecía levemente divertido. James no captó la mirada y probablemente no le habría importado en ese momento. Cuando abrimos la celda de Roman Torchwick esta mañana, estaba exhausto y desplomado contra la pared y temerosamente murmurando incoherencias sobre una mujer ninja de ojos amarillos, dijo furioso. Solo conozco a una persona que podría encajar en esa descripción. Bueno, Y. Casi se traga la lengua ante su respuesta indiferente. Irrumpiste en mi barco, un barco militar ablesiano, e interrogaste a un prisionero en dicho barco. ¿Vas a arrestarme, general? Porque realmente me gustaría verte intentarlo, dijo con descaro con una sonrisa de por favor, inténtalo. Además, Ichigo es el único que puede verme o ponerme las esposas. Glinda le dio una palmada en la cara a la desvergüenza de la mujer y Ironwood parecía que su cabeza estaba a punto de explotar y era posible que estuviera perdiendo la capacidad de hablar, o al menos formular pensamientos coherentes en este momento. Ozpin simplemente continuó observando y tratando de ocultar su diversión. Le vendría bien a James emocionarse un poco. Ichigo se lo tomó todo con calma. En primer lugar, no tuve que romperme en nada, comenzó, con seriedad. Considere mi infiltración en su nave como una prueba de la seguridad naval arlesiana en general. Por cierto, fue un fracaso miserable y le enviaré una factura por mis servicios. En segundo lugar, no obtuvo nada de Torchwick excepto continuó burlándose de las afirmaciones de que él era el gran autor intelectual de todo, lo cual todos sabemos que es una completa y absoluta tontería. Incluso si él no estaba al tanto de todo el plan, tenía que saber algo sustancial. O, al menos, ser capaz de confirmarlo. O refutar partes de nuestra teoría. ¿Te dijo algo y, de ser así, cómo lograste que lo hiciera? Preguntó el general bastante tenso. Ella lo fulminó con la mirada, sabiendo a lo que se refería. Hice que me temiera, que me viera como la amenaza más grande y aterradora que jamás encontraría y le hice creer que no había ningún lugar en este mundo en el que él o su pequeño ayudante Neo pudieran esconderse de mí. Y no hay. Luego le di un ejemplo de lo que podría hacerle si quisiera. El cuerpo humano tiene numerosos puntos de presión que, cuando se estimulan adecuadamente, pueden tener una variedad de efectos tanto en el cuerpo como en la mente. Esos puntos también están directamente conectados con el alma y con la aplicación adecuada de mi propia energía del alma, esos efectos se pueden sentir en el centro mismo de tu ser. Después de eso, solo se necesitó la amenaza y la insistencia psicológica adecuada para que revelara sus secretos. Aparte de estar exhausto y asustado, está ileso. Eso todavía podría verse como una forma de tortura, se atrevió. Y todos sabemos que el reino de Atlas nunca ha torturado a un prisionero, dijo, con la voz llena de sarcasmo. El entrenamiento del Onmitsukido incluye todos los métodos para obtener información de alguien y, en las circunstancias adecuadas, lo haría, y los habría usado y lo volvería a hacer. Pero, no se necesitaba nada tan drástico contra Torchwick. Demonios, lo dudo seriamente. Que hay alguien en este planeta que necesitaría algo tan drástico para sacarles información. No es ni la mitad de duro que se cree ser. Créame, general, no quiere saber cuán duros son algunos de los criminales en lo eran en el más allá. Hacen que cualquier cosa que tengas en Renan parezca un montón de maricas. Sea como fuere, todavía te infiltraste en mi nave e interrogaste a un prisionero bajo mi cuidado y autoridad, dijo. Eso es un grave abuso de confianza, especialmente dentro de este grupo, no importa en ningún otro lugar. ¿Y tú metiste a Ozpin en la espalda para tomar el control de los arreglos de seguridad para el Festival Vital, no lo fue? Ichigo habló. Todo lo que hiciste fue poner a la gente nerviosa, preguntándose por qué necesitan tanta seguridad. Así que te pisaron los dedos de los pies, gran cosa. Considéralo como venganza en nombre de Ozpin entonces y supéralo. Estamos lidiando con el destino del mundo aquí. A nadie le importa una mierda tu ego. ¿Obtuviste alguna información del señor Torchwick? Preguntó Ozpin, tratando de calmar las cosas, aunque sea un poco.
No es posible que estés bien con este hoz, frunció el ceño Ironwo. Ya está hecho, James, así que es un punto discutible, respondió el viejo mago. El único daño hecho es a tu ego y Torchui, que está un poco andrajoso pero ileso. Tal vez esto podría haberse manejado de otra manera, pero lo hecho está. Para responder a tu pregunta, le saqué algo de información, dijo Yoruichi, ignorando la mirada del arlesiano. Como sospechaba, Cinder no le dio todo el plan, pero ella le dio parte y él fue lo suficientemente ingenioso como para averiguar más por su cuenta y tenía sus propias teorías. Confirmó lo que había escuchado, que Cinder sí lo hizo. Plantar un programa viral en el CFT que le da acceso a cualquier cosa que se conecte a él, aunque sea brevemente, y la capacidad de controlar cualquier cosa en el sistema que elija. Eso incluye sustituir sus propios partidos por el torneo mientras deja que el proceso parezca como una elección aleatoria. Entonces ella estaría tratando de organizar partidos para obtener posibles resultados que favorezcan a su equipo, supuso Glinda. Sí, confirmó Yoruichi. El objetivo es llegar a la ronda de individuales y hacer que Mercury Black consiga un 1 contra 1. Perderá y hará que el vencedor se vuelva contra él en lo que parecerá un ataque no provocado. No estaba seguro de cómo, pero sospechaba que probablemente sería con el uso de Emerald Sustray Semblance. Cinder nunca le contó sobre Emerald Semblance, pero Neo se enteró y se lo contó poco antes de que lo capturaran. Su oponente será el único afectado por él, pensando que está siendo atacado y luego se defenderá en consecuencia, haciendo que parezca un ataque no provocado contra un oponente indefenso y desprevenido, dijo Ozpin con gravedad. Eso causaría una gran cantidad de negatividad entre los espectadores que se contarán por millones, dijo Ironwo. La gravedad de la situación hizo a un lado su ira anterior. Eso ciertamente encajaría con lo que hemos especulado previamente. Y ciertamente llamaría la atención de los Grimm, agregó Glinda. Si bien el oponente de Mercury podría reducirse al resultado de la casualidad aleatoria, se beneficiaría más si fuera alguien que fuera más propenso a tomar represalias sin dudarlo, lo que lo haría más seguro. Pero dada la cantidad de participantes en el torneo, que es un grupo potencialmente grande, dijo Ichigo. Yoruichi continuó. Roman también dijo que en algún momento después de eso, tal vez incluso después de otro incidente de algún tipo que generaría una respuesta similar o peor de la gente, Cinder se haría cargo por completo y el ataque vendría poco después. DeWitt Fan estará al frente y al centro. Lo que potencialmente los convertiría en el centro de gran parte de la culpa. Durante el ataque, se supone que Neo debe subir a bordo de su nave. Si ella no está a bordo en algún lugar antes de eso, saque a la tripulación y libérelo. Luego, introducirán el mismo virus del CFT en los sistemas de su nave y, si es posible, eliminarán las otras naves. Ironwo palideció. ¿Quieren hacerse con el control de los caballeros y los paladines y ponerlos en contra de la gente, no? Quieren que parezca que Atlas se ha vuelto contra Vale. Justo en uno, Yoruichi confirmó gravemente. Así es como Salem planea causar conflictos y desunión entre los reinos, dijo Ozpin. Genera desconfianza, miedo y desesperación. Fui a Mountain anoche, dijo Ichigo. Y había muchos más Grimm en el área que la última vez. Shiro, Tensa y yo eliminamos a muchos de ellos, pero está bastante claro que se están reuniendo allí con un propósito. No hay nada allí y no pasa nada. Con eso debería ser suficiente para atraer a tantos Grimm al área por su cuenta. La mayoría de los nuevos Grimm eran más jóvenes y no está en su naturaleza quedarse en algún lugar y esperar, no como lo harán los viejos. Cuando Cinder lance su ataque, vendrán aquí, concluyó Ozpin. Y es seguro decir que durante el caos ella encontrará su camino hasta aquí y tratará de tomar el resto del poder de Amber. Ella no lo entenderá, nos aseguraremos de eso de una forma u otra, prometió Ichigo. Se negó a permitir que más daño le sucediera a esta chica. Había algo en el tono de su voz que hizo que los demás se dieran cuenta y Yoruichi solo sonrió. Obtener nueva información, ensamblar más del plan enemigo y comprender las ramificaciones del mismo y la muerte y destrucción que resultaría lo estaba poniendo en modo de protección total y preparándolo para el conflicto que se avecinaba. Shiro regresará a Mountain Glen cada noche y cazará a Grimm para mantener bajos los números, continuó Ichigo. Y Tensa hará lo mismo alrededor de las fronteras del reino, concentrándose en las áreas que han tenido la mayor actividad Grimm. ¿Cómo van a hacer eso?, preguntó Ironwo. La logística del viaje, especialmente para el papel de Tensa, parecía imposible para una patrulla nocturna. De hecho, ¿cómo llegaste a Mountain Glen y regresaste?
No rastreamos ningún tráfico aéreo anoche. Ichigo estiró su brazo izquierdo y golpeó el aire con su dedo índice. El aire pareció retorcerse y distorsionarse antes de abrirse. Deslizó los dedos en la hendidura y tiró, abriendo una puerta estrecha a una nada negra. Excepto por Yoruichi, todos los demás miraron con los ojos muy abiertos y jadearon ante el aura desolada y desesperada que provenía de la oscuridad. ¿Qué demonios? Glinda comenzó. Se llama garganta, explicó. Así es como Lous viajó entre la dimensión de Hueco Mundo y el mundo de los vivos. Esa negrura es la brecha, la nada entre las dimensiones. Tienes que hacer un camino con tu energía espiritual para recorrerlo. Si no lo haces o si te desvías del camino, te perderás para siempre en el vacío. Algunas teorías especularon que eventualmente podrías reaparecer en otro tiempo o espacio, pero no había forma de probar eso, ya que nadie que desapareciera allí nunca más fue visto, agregó Yoruichi. En cuanto a Tensa, continuó Ichigo, cerrando la garganta. Viaja a través de las sombras. La fortaleza de Kinki estaba contenida dentro de una dimensión de sombras dentro del Seireitei que llamaron Shattenberg. Esa dimensión se convirtió en parte de este mundo al igual que los demás y descubrió que puede viajar a cualquier lugar a través de Remnant a través de sombras, al igual que yo y Shiro podemos con garganta. Si nos abre el camino, también podemos viajar a través de las sombras. El viaje de sombras es probablemente más eficiente y está destinado al movimiento dentro de una sola dimensión. Garganta fue diseñado para viajes interdimensionales, usarlo dentro de una sola dimensión como esta es un viaje mucho más corto, por supuesto, pero el espacio vacío se siente mucho más agitado y violento, supongo que se podría decir que cuando se viaja entre dimensiones. Cualquier duda que Ironoot pudiera haber tenido sobre sus orígenes o su poder rápidamente se desvaneció. Acababa de ver a alguien literalmente rasgar el aire mismo y crear una grieta dimensional. Tenía pocas dudas de que era exactamente lo que Ichigo dijo que era. La sensación que procedía de ese espacio vacío no se parecía a ninguna sensación que hubiera tenido nunca. Se sentía como si hubiera tocado algo primitivo en su cerebro que no le dejó ninguna duda de que lo que acababa de ver y escuchar era muy real. Ichigo y yo seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo, dijo Yoruichi. Vigilando a Cinder y su grupo aquí y al Colmillo Blanco en Vale o donde sea que los encontremos al acecho. Si podemos acosarlos y tal vez privarlos tanto de suministros como de nuevos reclutas, podemos debilitarlos. Ironoot suspiró. Parece que el Consejo todavía no quiere ceder en el tema de examinar la programación del CCT. Si les digo lo que Torchwood tenía que decir, existe la posibilidad de que comience a influir en ellos, pero no se ve bien. En cuanto a la investigación en Atlas, ha producido un par de posibilidades y una de ellas era una figura bastante prominente y nuestro culpable más probable. El Dr. Arthur Batch es un experto en informática y cibernética que trabajó en el proyecto CCT como parte del equipo de desarrollo principal durante la última serie de actualizaciones importantes. Desapareció hace unos años cuando se descubrió que estaba haciendo algunos experimentos de mejora cibernética muy inquietantes y altamente ilegales. Se las arregló para escapar del arresto y pasó a la clandestinidad. Ha habido informes ocasionales de que lo vieron, pero siempre se había ido antes de que alguien pudiera localizarlo. Así que tenemos la confirmación de que se colocó un error en el sistema y tenemos un probable sospechoso de quién lo creó, resumió Ichigo. Si eso no es suficiente para sacar al Consejo de su trasero y hacer algo, entonces creo que es hora de rodearlos y solucionar el problema. Ironoot suspiró. Ya hemos analizado por qué no podemos hacer eso. Tiene que manejarse diplomáticamente. Así que prefieres jugar a la política, acusó Yoruichi mientras terminaba el tratamiento de Amber y cerraba el módulo de soporte vital. Estabas listo para cargar contra Mountain Glen con las armas encendidas antes de saber si Whitefang estaba allí o qué estaban haciendo, pero no adoptarás el mismo enfoque debido a las sensibilidades políticas. Ella resopló burlonamente. Usted sabe cuáles serán las consecuencias probables si el sistema falla y ocurre el ataque sobre el que hemos estado especulando, sin embargo, está satisfecho con tratar de obtener permiso en lugar de actuar para prevenirlo y pedir perdón cuando se ha demostrado que tiene razón. Ella negó con la cabeza y comenzó a alejarse. Los políticos siempre son los últimos en obtener algo y los primeros en gritar de pánico cuando las cosas salen mal, dijo Ichigo, frunciendo el ceño firmemente en su lugar. Querías tanto controlar la seguridad del Festival Vital que convenciste al Consejo para que te dejara tomar el control, pero ahora parece que no puedes convencerlos de una amenaza válida que los está mirando directamente a la cara.
¿Dónde está esa misma resolución? Solía convencerlos de tirar a Ozpin debajo del autobús a favor de usted ahora que realmente se necesita, general. Entiendo tu frustración, Ichigo, pero hay una manera adecuada de hacer esto y debe seguirse. Era obvio que Ironwood no apreciaba que lo desafiaran y no estaba muy feliz de que lo llamaran. El Seireitei tenía la misma mentalidad, general, replicó Ichigo, un poco de calor abriéndose paso en su voz. Rígidos, inmutables, esclavos de la letra absoluta de sus leyes y tradiciones. Por eso tuvieron que depender de un chico de 15 años y sus amigos para salvar sus culos y trastornar su sentido del orden antes de que siquiera comenzaran a ver dónde los habían conseguido. Incluso cuando lo hicieron y finalmente comenzaron a cambiar, era demasiado poco y demasiado tarde y la próxima gran amenaza que se presentó no trajo más que muerte y miseria. He visto esta película antes, general, prefiero no verla de nuevo. No termina bien. Dejando a Ironwood y a los demás para que siguieran discutiendo eso, se unió a Yoruichi en el ascensor y regresó a la escuela. Creo que hemos cabreado a Ironwood en el futuro previsible, comentó Ichigo. Después de salir de la bóveda, fueron a la cafetería a tomar un par de cafés grandes antes de instalarse en la fila superior de las gradas en la arena de clase de combate de Glinda. Habían llegado a un acuerdo con ella antes de que Ironwood llegara a la bóveda donde observarían su clase, principalmente para ver cómo luchaban Cinder, Mercury y Emerald, y dejar que su presencia los pusiera nerviosos un poco. Glinda y Ozpin observarían su clase al día siguiente para ver cómo progresaban sus alumnos. Aún faltaba media hora para que comenzara la clase, así que aprovecharon la oportunidad para tener un descanso tranquilo. Un riesgo que vale la pena correr, dijo Yoruichi. Tal vez esto lo ayude a descubrir que es más importante, proteger a las personas sin importar el costo personal o dejar que la política dicte cómo lo hace. No soy un político, pero creo que sería más fácil suavizar las cosas entre los reinos si pasara por alto al Consejo por la seguridad de las personas en lugar de hacerlo a su manera y arriesgarse a un desastre, reflexionó Ichigo. No te equivocas, estuvo de acuerdo. Pero sería mucho más fácil si él no fuera de otro reino. Habrá algunos que verían ir al Consejo como una interferencia externa en los asuntos de Vale. Es probable que algunos ya lo vean de esa manera solo por su presencia y el de los barcos y las tropas que trajo, pero no han expresado sus objeciones. Al menos no muy abiertamente o en voz alta. ¿Estás seguro de que no nos perdimos algo en su alma? Reflexionó. Porque parece tener algo del viejo en él. Espero que no sea tan inflexible, respondió ella. Porque será un desastre si el sistema sigue comprometido una vez que comience el festival. Y no conocemos a nadie para traer y piratear el sistema a sus espaldas, se quejó Ichigo. Los peligros de vivir un estilo de vida aislado, suspiró. Además de no tener familiares ni amigos, tampoco contactos ni fuentes. Supongo que siempre podemos estropear algo, de esa manera tendrían que arreglarlo y sería mucho más fácil conseguir que alguien echara un vistazo a la programación, sugirió, medio en broma. He contemplado golpear el sistema con un rayo y obligar al sistema de respaldo a activarse, admitió. Pero no hay garantía de que la copia de seguridad no se haya infectado también. Realmente no entiendo por qué el Consejo es tan reacio a ceder en esto, dijo. Quieren que el festival transcurra sin problemas, pero cuando se les presenta la posibilidad de un problema, no quieren tomárselo en serio ni investigarlo. El administrador que dirige el Vale CCT probablemente les haya dicho que él y su gente no han encontrado ningún problema, especuló. Así que confían en su palabra y se contradicen al no aceptar la palabra de la persona a la que encargaron que les brindara seguridad. Sus propios supuestos expertos no pueden encontrar un problema, pero alguien de Atlas lo hace, no lo hace. Hacer que se vean muy bien y la mayoría de los políticos están más preocupados por la óptica que por la sustancia. Además, siempre pueden echarle la culpa a otra persona. Política de mierda, se quejó. Entonces, si Ironwood no puede moverlo si no actúa de forma independiente, y no podemos romperlo y no conocemos a nadie que pueda hackearlo, entonces tenemos que dejarlo así y solucionarlo. Más o menos, suspiró. No conocemos todo el plan y solo hemos confirmado una pequeña parte. Creo que podemos vivir con Cinder manipulando los partidos, pero necesitamos encontrar una manera de solucionar el problema o cortar su acceso antes de que lance cualquier potencial ataque. Por lo menos, nos da un poco más de tiempo para ver si podemos conseguir que alguien en la programación intente solucionarlo. Lástima que no pudiéramos sacar a Cinder y su equipo del tablero por completo, pero eso dejaría demasiados cabos sueltos, dijo.
Y aparte de matarlos, lo que no vamos a hacer a menos que lo obliguen, no podemos mantenerlos encerrados en algún lugar. ¿Cómo se contiene o restringe el poder de una doncella? Nos deja un poco esposados, pero es mejor si los tenemos donde podamos seguirlos fácilmente en lugar de andar sueltos por ahí, dijo. Y si las cosas se ponen feas, Maiden no es que ella sea lo suficientemente poderosa como para evitar que la derrotemos, agregó. Me gustaría lidiar con eso por nuestra cuenta, pero no voy a ir en contra de lo que decidimos. No le hará ningún bien a la gente de Remnant si simplemente nos abalanzamos y nos ocupamos de todo. Ellos tienen que ocuparse de sus propios asuntos y tenemos que dejar que lo hagan tanto como sea posible. Nos aseguraremos de que no fallen, pero no podemos jugar a ser Dios por ellos, dijo en acuerdo. Jugar a ser Dios para ellos no nos traerá ninguna redención por lo que perdimos. Puede que seamos responsables en última instancia de la existencia de Remnant, pero no somos responsables de sus males. Tuvieron miles de años para cometer sus propios errores antes de que nos despertáramos. Arriba. Sí, seguro como el infierno que han hecho eso, estuvo de acuerdo. Sin embargo, basta de cosas de pesimismo. Dijiste algo esta mañana acerca de revisar a nuestros estudiantes anoche antes de visitar Torchwick. Ella sonrió. Casi lo olvido. Todavía están investigando el misterio que representamos para ellos. Weiss y Pyrrha hablaron con Oblek ayer sobre la credibilidad de los historiadores que escribieron la mayoría de las cosas y terminó dándoles una copia del trabajo de Stonebridge. Ellos estaban teniendo una discusión bastante animada al respecto. Se ilusionaron cuando descubrieron los nombres que habíamos usado entonces, pero por supuesto no había mucho que ver con eso y Black definitivamente se animó con la descripción de nuestro pequeño gatito. Aunque inmediatamente les explicó a todos que sería imposible que una pareja que no fuera Faunus produjera un hijo Faunus y Stonebridge escribió que ninguno de los padres tenía rasgos animales. Entonces, ¿cómo reaccionaron ante su creencia de que estas dos personas eran responsables de las grandes anomalías geográficas de Remnant? Preguntó. Ninguno de ellos lo creyó, respondió ella. Excepto Nora, que está más convencida que nunca de que los extraterrestres están en la raíz de esto, y la imaginación de Ruby se disparó y terminó en un coma de fan de él. Resopló una carcajada. ¿Por qué no me sorprende? ¿Sabes? Siempre sentí un poco de lástima por Stonebridge. Fue el historiador más exacto en contar historias sobre nosotros e hizo la mejor investigación y obtuvo la información más precisa, pero está desacreditado porque la verdad es demasiado increíble. Debe haber rastreado a todos los descendientes de la partera que dio a luz a nuestros niños, reflexionó Yoruichi. Ella mantuvo registros detallados de cada nacimiento que atendió y sé que al menos las siguientes 3 generaciones continuaron como parteras también. Los diarios ciertamente todavía existían cuando él apareció 1 siglo y medio después. Siempre me pregunté si alguno de sobrevivieron a la Gran Guerra. Ese pueblo y sus alrededores fue donde todo comenzó. Supongo que es posible, pero ¿han pasado cuántos, 80 años? Cuestionó. Se ha realizado mucho trabajo arqueológico allí y no han encontrado mucho, a menos que alguien los haya recogido. En realidad, parece que falta demasiado de la historia registrada de este mundo cuando lo piensas. Podría tener algo que ver con lo que Ozpin no nos ha dicho hasta ahora, dijo. Se recostó y suspiró. De alguna manera, no parece posible que ya hayan pasado casi 450 años desde que despertamos, y a veces parece el doble. Con el poder que somos capaces de usar, da miedo recordar lo jodidos y fuera de control que estuvimos por un tiempo en ese entonces, dijo en voz baja, tomando su mano entre las suyas. Puede que hayamos estado matando a Grimm por miles, pero dejamos cicatrices permanentes en el mundo y casi lo hacemos mucho peor que eso. Pero no lo hicimos, respondió ella, dándole un apretón en la mano. Nos detuvimos y, aunque es posible que nos hayamos dejado muchas cicatrices internas, sobrevivimos, al igual que Remnant. Hemos estado al borde y nos hemos ido al límite, pero también volvimos a subir. Al menos, nos da una perspectiva única de las cosas, reflexionó Ichigo. No hay mucho que no hayamos visto o experimentado. Las puertas se abrieron y empezaron a llegar Glinda y los alumnos de la próxima clase. Bueno, veamos qué podemos aprender de esta experiencia, sonrió. Glinda reconoció sutilmente su presencia. Un par de equipos de primer año con los que solo estaban vagamente familiarizados los miraron con curiosidad.
El equipo CRDL fruncía el ceño abiertamente, Cardin en particular y de una manera casi desafiante, que terminó abruptamente cuando se dio cuenta de que Yoruichi le estaba dando una mirada depredadora que sugería que recibiría una paliza mucho peor que la última vez si quería ir por ese camino de nuevo. Sin embargo, la mejor respuesta fue cuando llegaron Cinder y su equipo. Emerald parecía nerviosa y casi al borde del pánico cuando los vio. Mercury tenía una mirada fría y parecía que estaba rechinando los dientes con ira. Era bueno saber que había causado tal impresión en la cabeza caliente. Cinder pareció sorprendida al principio y luego bastante disgustada antes de volver a cambiar su expresión a una de superioridad distante. Clase, como pueden ver, hoy tenemos invitados, comenzó Glinda. El profesor Shio y Nigurosaki de la clase de técnicas y combate avanzado estarán observando sus combates hoy y me ofrecerán sus opiniones sobre su desempeño una vez que la clase haya terminado. Espero que todos se comporten lo mejor posible. Envió una mirada al equipo CRDL. Y espero que hagas tu mejor esfuerzo. Comencemos. Cuando se trataba del mejor comportamiento, el equipo CRDL se las arregló para arreglárselas y solo le gritaron 2 veces por ser idiotas, y Mercury una vez por ser demasiado inteligente. Los otros 2 equipos de primer año dieron lo mejor de sí mismos y, a juzgar por lo que habían visto en sus preparativos al estudiar a los equipos para ver a quién debían invitar a su clase, estos 2 equipos habían mejorado. Eran bastante capaces de pelear a la par con CRDL, lo que molestó a Cardin y su reacción fue una de las razones por las que se metió en problemas con Glinda. Sin embargo, la mayor parte de su atención se centró en el equipo de Cinder. Es posible que pensaran que estaban siendo tranquilos y suaves con las cosas, pero era obvio para sus ojos entrenados y experimentados que se estaban conteniendo mucho, y parecían no darse cuenta de lo notorio que era. Emerald y Mercury parecían ser notablemente hábiles para su edad, pero era obvio que tenían problemas para contenerse sin que pareciera demasiado incómodo. No estaban acostumbrados a tener que moderar sus golpes y alargar sus combates para que pareciera convincente para el nivel de habilidad que intentaban representar. Cinder demostró ser una actriz más convincente en ese sentido, pero no podía perder ese pavoneo arrogante mientras luchaba. Contra un oponente serio que demostró ser una amenaza real para ella, podría ser una historia diferente, pero aquí ese aire de superioridad se aferraba a ella como un mal olor. En el combate final de la clase, estaba peleando contra Cardin, lo que en sí mismo podría hacer que cualquiera se sintiera engreído y satisfecho de sí mismo mientras le daban una paliza, pero ella había sido de la misma manera con cualquier otra persona con la que había peleado. A medida que la pelea llegaba a su inevitable final, discutieron en voz baja cómo querían manejar esto. Era hora de darle otro ajuste al infiltrado arrogante. Si me permite, profesora buena bruja, Yoruichi preguntó después de que terminó la pelea. Adelante, respondió con firmeza. Incluso si el equipo falso de Aben era el enemigo, la forma en que habían peleado sus combates la había ofendido como maestra y cazadora profesional. La cabreaba y la incapacidad del equipo CRDL de no ser un montón de idiotas durante un período de tiempo tampoco había ayudado. Esos idiotas siempre se las arreglaban para darle dolor de cabeza. Sabía de antemano que Ichigo y Yoruichi iban a hacer algo para llamar la atención de Cinder, y posiblemente su ira, pero no sabía exactamente qué. Tendría que tocarlo de oído. Estar enojado ya podría incluso ayudar. Señorita Faye, llamó Yoruichi, su tono era serio, atrayendo la atención de su objetivo y una mirada cautelosa de ella. Bien. Según los archivos de tus estudiantes, tu arma es transformacional. Las 2 espadas se pueden combinar para formar un arco, ¿es correcto? Sí, es profesora, respondió Cinder, tratando de sonar como una estudiante obediente. Yoruichi continuó. Varias veces durante tus combates, y especialmente contra el señor Winchester, tuviste un amplio espacio y la oportunidad de usar el arco para acabar con el aura de tu oponente. Te pusiste en una posición para aprovechar el hecho de tener un arma de distancia y hacer daño mientras evitabas el combate cuerpo a cuerpo, pero no lo hiciste. Cuando tienes la oportunidad de derribar a un oponente a distancia, debes tomarla, intervino Ichigo, con el ceño muy disgustado en su rostro. No solo no usaste esa ventaja, ni siquiera avanzaste hacia tu oponente para acabar con ellos con tus espadas. Dejaste que se levantaran y te atacaran de nuevo. ¿Estabas siendo arrogante o simplemente les estabas dando una oportunidad deportiva? Fue breve, pero la mirada que cruzó su rostro fue de ira intensa y pudieron sentir un pico en su aura. Todo su cuerpo se tensó y le tomó un momento controlarse.
Responda a la pregunta, por favor, ordenó Glinda. Siempre esperaba respuestas inmediatas de sus alumnos y ellos lo sabían. Tenían que ser capaces de pensar sobre la marcha y tener respuestas y soluciones, sin importar cuál fuera la situación. Era una habilidad importante y sus modales y expectativas habituales serían útiles en este momento para presionar un poco a su enemigo. Cinder logró volver a su comportamiento habitual, incluso lanzando una mirada un poco contrita y casi avergonzada. Me temo que no puedo usar la transformación del arco en este momento, parece haber un problema con alguna parte del mecanismo. Para su crédito y alegría, Glinda saltó directamente sobre eso. ¿Me está diciendo, señorita Falle, que trajo un arma defectuosa a mi salón de clases, poniéndose en peligro tanto a usted como a sus compañeros? Cinder se sorprendió por la repentina advertencia. Con tu vida dependiendo de ello, no irías al campo con un arma rota, así que ¿por qué traerías una a clase? Presionó Ichigo. Es así como enseñan a los estudiantes en Ave, no es solo negligencia de tu parte. Si las miradas pudieran matar, ahora mismo estaría tan muerto. A Cinder no le había gustado que la interrumpieran y le gustó aún menos su amonestación. No quería nada más que convertirlo en una antorcha humana y ver cómo se quemaba la carne de sus huesos hasta que no quedara nada más que un esqueleto carbonizado. No hay excusa para descuidar el mantenimiento de tu arma, la regañó Glinda. Tu vida y la vida de los demás muy bien pueden depender de ello. Lo tendrás reparado para el comienzo de la clase mañana y demostrarás que está en perfectas condiciones de funcionamiento. Si no puedes repararlo tú mismo, espero que contrates a la ayuda de un miembro del personal en el taller para ayudarla. ¿Está claro, señorita Falle? Sí, profesora, respondió ella, casi ahogándose con las palabras. Será reparado y listo para la clase de mañana. Cuida que sea así y no vuelvas a cometer un error tan grave, amonestó Glinda, echando un poco más de sal en la herida. Puedo escuchar sus risitas, señor Winchester, y le aconsejo que cese. De hecho, usted y su equipo también pueden presentar sus armas para mi inspección mañana, así que le sugiero que se asegure de que todas pasen el escrutinio. Clase perdida. Una vez que los estudiantes partieron para su próxima clase, abandonaron sus asientos y se unieron a Glinda en la primera fila, donde se sentó masajeando sus sienes. No estoy segura de quién me da más dolor de cabeza, admitió. Su equipo o CRDL. Creo que su cabeza está palpitando el doble que la tuya ahora mismo después de esto, dijo Yoruichi. Bien hecho, por cierto, tus reacciones fueron perfectas. Me alegro de ser de ayuda, respondió Glinda. Hay algo extraño en sus armas, pero no puedo ubicar qué es. Probablemente estés sintiendo el aura o la energía espiritual de la que están hechos, explicó Ichigo. Esas espadas no están fabricadas ni forjadas, fueron construidas con su poder Maiden o semblance o una combinación de ambos. Estoy dispuesto a apostar que no puede transformarlo en una forma de arco como un arma de cambio de mecha normal, que ella tiene que formar el arco como un elemento separado. O no puede fusionar las espadas en la forma del arco sin problemas o de una manera que engañaría a alguien como tú, una cazadora experimentada e instructora de combate. Tal vez ella no pensó, ella incluso necesitaría molestarse. Además, en este momento no creo que quiera correr el riesgo de que alguien vea el arco, dijo Yoruichi. Lo usó cuando peleó con Ruby en el CCT y no sabría lo que Ruby pudo observar y transmitir cuando fue entrevistada después del incidente. Y como no pensaba participar en las clases, contaba con el hecho de que nadie sabría cuál era su arma hasta que peleara en el torneo, conjeturó Glinda. Nadie lo vería bien hasta entonces y nadie cuestionaría por qué no usó ciertas funciones. En su arrogancia, no pensó que nada saldría mal con su plan, dijo Yoruichi. Ella debería haber jugado el papel de estudiante hasta el final y traer un arma real, asistir a clases y actuar como todos los demás. Tener un cuarto miembro de su equipo que no era el compañero de un criminal notorio y que no tenía haber estado en una pelea con cualquiera de los otros estudiantes aquí también habría ayudado. Su plan habría sido mucho más a prueba de balas entonces. Si no hubiera sido por ustedes dos sintiendo su poder aquí, probablemente no hubiéramos sido más sabios, admitió Glinda con el ceño fruncido. Fuimos negligentes y ella se estaba aprovechando de ello. Deberíamos haber estado practicando el mismo nivel de supervisión y disciplina con los estudiantes visitantes que con los nuestros. Tal vez, dijo Ichigo. Pero si ese hubiera sido el caso a lo largo de los años, habrían hecho su plan en consecuencia. Y no es como si esperaras que los pesados en una trama como esta intenten hacerse pasar por estudiantes de todos modos.
Supongo, dijo la veterana cazadora con un suspiro. Entonces, ¿qué crees que hará a continuación? Eso depende de si su ira y arrogancia dominan o no su sentido común, dijo Yoruichi. Es posible que quiera vengarse, pero no puede ser tan abierta al respecto. En este punto, no creo que pueda darse el lujo, ya que se ha topado con tantos baches inesperados. Sospecho que ella y al menos uno de los miembros de su equipo estará fuera del campus esta noche. Tendrá que asegurarse de que puede hacer que su arma se transforme de una manera que parezca natural y no mística, y tendrá que adquirir un carcaj y un suministro de flechas, ninguna de las cuales he visto en su habitación o en cualquiera de sus casilleros. No te preguntaré cómo lo sabes, dijo Glinda. Y considerando de quién estamos hablando, supongo que el cómo no importa, solo que lo sabemos. Si alguno de ellos se va esta noche, lo seguiremos, agregó Ichigo. Les haremos saber lo que sucedió cuando le demos a Amber su tratamiento mañana. Sin embargo, no me sorprendería si consigue que Emerald use su ilusión semblance para engañarte cuando demuestre que funciona. Espero evitar eso, pero supongo que no se puede evitar si se trata de eso, dijo Glinda con amargura. No me gusta la idea de no poder confiar en mis propios ojos. Luego revisaré el vídeo del salón de clases para ver si coincide con lo que veo. Yo también estaré dando vueltas en mi forma de gato por si acaso, le dijo Yoruichi. Me gustaría verlo por mí mismo también. Vamos, incitó Ichigo. Tenemos que ir a prepararnos para nuestra clase. Tenemos que afinarlos para que puedan ser observados mañana. El profesor Ozpin y yo esperamos ver lo que han aprendido y cómo están progresando, dijo Glinda. Verdaderamente lo era. Es posible que a otros les haya disgustado que sacaran a los estudiantes de su clase, especialmente a los estudiantes con el potencial que poseían el equipo Rubí y el equipo JNPR, pero ella estaba dispuesta a cualquier medio razonable para entrenar y empujar a estos futuros cazadores y cazadoras para que sean lo mejor que puedan. Podría ser. Intentaremos no decepcionar, dijo Yoruichi con un guiño. Limpiando la humedad restante del espejo del baño con una toalla para despejar su vista, Black se pasó el cepillo por el cabello unas cuantas veces más antes de considerarse presentable para la noche. Como de costumbre, la clase de combate había sido un entrenamiento serio que la dejó con algunos dolores y molestias, y el alivio de una agradable ducha caliente había sido muy bien recibido. Lástima que no tenían una de esas bañeras estilo Mistralí, porque ella realmente disfrutaría de un agradable, largo y caliente baño. Había una casa de baños mistraliana en Vale, bastante agradable por lo que había oído, pero poco práctica dado el tiempo que llevaría ir y volver, incluso si no había restricciones de viaje para los estudiantes durante la semana. Además, no estaba segura de cómo se sentiría acerca de ir a un baño público de todos modos. Tan revigorizada como se sentía después de la ducha caliente, no podía decir que le importara tener esos dolores y molestias. No tenía nada en contra de la clase de combate de la profesora Godwitch, todos habían aprendido mucho, pero la mayor parte implicaba ser criticados y encontrar sus propias soluciones a través de la práctica. En la nueva clase, Ichigo y Yoruichi fueron mucho más prácticos e instructivos. Criticarían lo que hiciste, luego te dirían por qué estaba mal o no funcionaría y luego te ayudarían a corregirlo. Explicarían las cosas, darían demostraciones y entrenarían a sus alumnos a través de la ejecución del movimiento hasta que estuvieran seguros de que tenía la idea. Durante los combates, se movían entre las peleas uno a uno y comentaban lo que estaba bien y lo que no, dejando que los combatientes se ajustaran sobre la marcha sin detenerlos a menos que hubiera una necesidad real de hacerlo. Explicaron y entrenaron sobre puntos tácticos y cómo detectar las debilidades de tu oponente. No solo les estaban enseñando cómo ejecutar físicamente sus peleas, sino también cómo pensar sus peleas sobre la marcha, intentando perfeccionar sus instintos. Solo habían pasado un par de semanas y apenas estaban comenzando, pero ninguno de ellos podía negar que ya estaban viendo resultados tangibles. Se les animó a ver imágenes de sus propias peleas y las peleas de otros estudiantes y analizarlas, ver dónde eran fuertes o débiles tanto ellos como los otros combatientes, para aprender a detectar una tendencia o un rasgo repetido en el estilo o las técnicas de alguien. El aumento del entrenamiento en clase y fuera de clase ya comenzaba a mostrar sus beneficios. La mayoría de ellos ya estaban en una forma bastante decente, pero el aumento de la carga de trabajo físico comenzaba a sentirse y empezaba a mostrarse.
Hablando estrictamente por sí misma, parecía tener un poco más de energía y no estaba tan sin aliento durante un combate y en realidad estaba comenzando a disfrutar de esa sensación de euforia que uno tiene después de un entrenamiento duro, ya que tomó el lugar de lo habitual. Cansado, quejándose de fatiga y dolor muscular. Podía verlo en los demás también, incluso si no todos lo veían o lo admitían abiertamente. Incluso Weiss parecía estar disfrutando del esfuerzo y en realidad, en su mayoría, había dejado de quejarse de sudar. Incluso su entrenamiento de aura estaba dando sus frutos. Todos habían notado un aumento en sus reservas de aura y su fuerza y cada día era más fácil trabajar con él. También podría decir que sintió cierto orgullo por haber sido aceptada en la clase. A juzgar por el pequeño número de estudiantes que habían sido invitados a probar para su inclusión, el criterio de selección había sido rígido. La pequeña demostración de Yoruichi contra Cardin había sido reveladora, pero también demostró que los nuevos maestros no iban a tolerar ningún tipo de comportamiento estúpido. Eran muy hábiles y poderosos y querían sacar lo mejor de sus alumnos. Podían ser contundentes y directos, lo cual era bueno y no endulzaban ni vendían los peligros de la profesión. No hicieron las cosas fáciles, pero también hicieron que su clase fuera divertida. Ciertamente eran un poco excéntricos y a Yoruichi en particular le gustaba bromear, mientras que Ichigo tenía esa vibra de hermano mayor que le permitía expresar su punto de vista sin dejar de apoyarte y brindarte toda la ayuda que creía que necesitabas. O una llamada de atención muy necesaria. Todos los elogios que te dieron se los ganaron y no fueron vacíos ni huecos. Si hiciste bien, te lo dijeron y te dijeron por qué fue bueno. Otra lección de ellos que comenzaba a afianzarse era la noción de nunca estar satisfecho ni con tus habilidades físicas ni con tu nivel de conocimiento y parte de eso era evidente en la forma en que habían estado indagando en el misterioso tema de la historia de su nuevo maestro. Dobles. Al principio había sido un poco indiferente sobre el tema, pero ahora tenía tanta curiosidad como el resto del grupo, trató de no ser demasiado obvia al respecto, de lo contrario obtendría un flujo interminable de curiosidad y juegos de palabras. Deyan. Siempre había tenido la sensación de que Ichigo y Yoruichi no eran exactamente lo que parecían ser, pero nunca tuvo la sensación de que fueran peligrosos para ella o sus compañeros y su deseo de enseñarles ciertamente parecía genuino. Cuanto más los conocía y más pensaba en ello, más crecía el sentimiento. Sin duda, eran más poderosos que cualquier cazador o cazadora que hubiera visto o escuchado y sus habilidades físicas también estaban mucho más allá de cualquier cosa en su experiencia. Cada muestra de poder o habilidad que hacían parecía venir con la facilidad de una larga experiencia, una duración de experiencia que no encajaba del todo con lo jóvenes que ambos se veían. Además, en varias ocasiones habían hablado de cosas y experiencias relacionadas que hacían parecer que tenían que ser mucho más antiguos de lo que parecían ser. Las cicatrices que habían visto en el cuerpo de Ichigo mientras lo veían entrenar con Yoruichi habían sido otra anomalía. Si en realidad había sufrido heridas tan graves como las que sugerían esas cicatrices, entonces, ¿cómo había podido curarse y no sufrir efectos secundarios debilitantes de por vida? Tal vez había algo, pero ciertamente no lo habían hecho. Eran un enigma. Posiblemente no podrían ser inmortales o extraterrestres como Ruby y Nora defendían, aunque si había alguien que ella conociera que pudiera ser un extraterrestre probablemente sería la misma Nora. Sin embargo, esas eran las únicas explicaciones que tenían algún tipo de sentido por tener dos personas que coincidían con sus descripciones y que siempre estaban juntas durante un período tan largo de la historia. Salvo que todo sea falso, por supuesto. Las nuevas historias que Weiss y Pyrrha les habían mostrado la noche anterior tampoco habían aportado claridad, solo más preguntas y rascarse la cabeza. Estas nuevas historias se remontan aún más atrás e incluso se vincularon con las grandes anomalías geográficas del remanente, afirmando la creencia de que no habían sido naturales en absoluto, sino que posiblemente fueron creadas por este par aparentemente atemporal. El autor de estos últimos relatos mostró un nivel de mayor detalle sobre estos dos que casi todos los demás relatos parecían carecer. Tenía nombres para ellos, Sado y Shaolin, y era una lástima que ninguno de los otros autores hubiera podido proporcionar nombres en sus cuentas también. Incluso tenía los nombres de los hijos que había tenido la pareja. Gemelos, el nombre del niño es Yushiro y el nombre de la niña es Masaki. Masaki, en particular, captó su interés. Según el autor, Masaki era un gato Faunus, pero también afirmó que ninguno de sus padres lo era y eso no podía ser posible. Para producir un niño Faunus, al menos uno de los padres tenía que ser un Faunus.
Uno de ellos era un fauno y había estado ocultando sus rasgos, o uno de ellos no era el padre biológico real del niño. El otro punto de interés para ella era que se decía que Masaki tenía orejas de gato negro con varios mechones de cabello púrpura dentro de cada uno de ellos, un rasgo que ella misma estaba mirando en este momento en el espejo del baño. Había conocido a otros gatos negros faunus durante su tiempo con Witefam, pero el único otro que conocía que tenía el pelo morado en las orejas era su propia madre. No sabía si el rasgo estaba presente en alguno de sus abuelos porque nunca había conocido a ninguno de ellos, o si había sido demasiado joven para recordarlos y no recordaba ninguna foto familiar antigua que mostrara algo. ¿Habían existido realmente estas personas en el libro y, si lo habían hecho, eran sus antepasados? Nunca había pensado mucho en su propia historia familiar en el campo de la genealogía en general, pero ahora se encontró preguntándose acerca de sus orígenes. Giró la cabeza de un lado a otro, inspeccionando los pelos morados en sus orejas de gato. Parecían una combinación de colores para el cabello de Yoruichi y, de hecho, los dos compartían el mismo color de ojos también. De hecho, estaba sorprendida de que ninguno de sus amigos se hubiera dado cuenta de ninguna de esas cosas mientras discutían las historias anoche. No creía que nadie se hubiera dado cuenta de que tenía el pelo morado en las orejas felinas. Por supuesto, tampoco era como si los hubiera dejado expuestos durante mucho tiempo y no era como si los ojos amarillos fueran poco comunes, especialmente entre algunos tipos de faunus. Por lo menos, todo el asunto era un tema interesante de discusión y sus maestros de combate parecían tener un aire peculiar de diversión cada vez que el tema se mencionaba en su presencia, casi como si supieran más de lo que decían y estaban contentos. Para dejar que todos intenten resolverlo. Tal vez había algo en todo esto, o tal vez todos estaban cayendo en una gran broma que no podían ver. Aún así, ella había estado disfrutando de las numerosas discusiones que surgieron de todo esto, y el tira y afloja entre Ruby y Nora sobre inmortales y extraterrestres fue divertido, especialmente si por casualidad atraparon a Weiss en medio de lo que la heredera claramente pensó que eran nociones ridículas. Había servido para que todos se conocieran un poco mejor y también había funcionado como un ejercicio de trabajo en equipo, incluso si estaban intercambiando ideas ridículas o imposibles. Incluso había estado investigando un poco por su cuenta, peinando la red en su pergamino en busca de referencias que pudiera encontrar, sin importar cuán oscuras pudieran ser, tanto sobre las figuras históricas como cada vez más sobre Ichigo y Yoruichi. Todavía no había descubierto mucho sobre ellos que no supiera o pudiera adivinar, pero aún estaba buscando. Ella sonrió a su imagen en el espejo. Quién sabe, tal vez realmente sean inmortales, o extraterrestres, y mis propios antepasados me están enseñando. Era tan ridículo que no pudo evitar reírse un poco. Las cazadoras y los cazadores podían ser un poco excéntricos y raros a veces, venía con los peligros de vida o muerte del trabajo. ¿Quién no recibiría criaturas luchadoras un poco raras todos los días que eran materia de pesadillas? Ichigo y Yoruichi probablemente eran solo eso. Ahora bien, si pudiera obtener alguna información sobre su relación, podría rivalizar con cualquier cosa que estuviera en algunos de sus libros favoritos. Era obvio que estaban profundamente enamorados el uno del otro y estaba dispuesta a apostar que había una historia allí que le encantaría escuchar. Medianoche, Distrito Industrial de Vale. En un almacén con poca luz que no hace mucho estaba casi lleno de cajas de polvo robado, una figura solitaria vestida con su disfraz de estudiante de combate se puso de pie y manipuló repetidamente un par de espadas de obsidiana conjuradas con su poder para que pareciera que se estaban transformando en un arco. Hacer que se conectaran en la empuñadura fue la parte fácil y pudo ocultar la fusión de la costura con la mano que sujetaría el arco. La parte más difícil fue hacer que la apariencia de la cuerda del arco pareciera natural y como si saliera de la parte posterior de las hojas de la espada y los mangos y esencialmente no se formara en el aire. Era posible, pero no era algo que Cinder hubiera practicado y no debería haber sido necesario. Leo le había asegurado que si los estudiantes visitantes no asistían a clases, el personal de Beacon no intervendría directamente, simplemente informarían al director correspondiente, quien sería responsable de la disciplina de esos estudiantes. Pero eso no fue lo que sucedió. En cambio, aparecen dos nuevos maestros y hacen un gran problema, se quedan atrapados con la tarea de recuperación como castigo y tuvieron que luchar para llevar a Neo al campus. Afortunadamente, logró que Leo convenciera a Ozpin de tener a Neo confinado en el dormitorio y el mismo castigo para que pudieran seguir manteniéndola fuera de la vista.
Tener que asistir a clases ella misma era una molestia pero factible y si quería mantener el plan en marcha, no tenía otra opción. Sus subordinados habían puesto en peligro eso cuando ellos, y Mercury en particular, no podían mantener en silencio su desdén por los otros estudiantes. Por supuesto, solo tenían que ser escuchados por la profesora Shioin, quien no tomó amablemente que sus estudiantes fueran ridiculizados y faltados al respeto. Esa tonta de Emerald se había arriesgado a usar su semblanza para sacarlos del lío y eso la había disgustado mucho. Ahora los mismos dos malditos dolores entrometidos en su trasero habían vuelto a meter sus narices simplemente porque no había usado los dos modos de los que se suponía que su arma era capaz. Todavía estaba hirviendo de rabia por eso. Nunca debería haber sucedido porque se suponía que ella nunca debería estar en esa clase ni en ninguna otra en primer lugar. Todo había comenzado a torcerse cuando esos dos decidieron alejarse de la caza de Grima a tiempo completo y comenzar a enseñar a un grupo de niños mocosos cómo hacerlo. El hecho de que llegaran y comenzaran a hacerlo después de que ya había pasado un semestre le pareció muy extraño y al ver los registros que Neo había obtenido, las alarmas sonaron en su cabeza. Cazadores o cazadoras saliendo del campo para enseñar en una escuela de entrenamiento no era extraño en sí mismo, pero comenzar un curso completamente nuevo un semestre después del año sí lo era, al igual que el hecho de que los dos nuevos maestros en cuestión bien podrían ser los más poderosos en Renandi, sin embargo, tenía un perfil tan bajo. No pudo evitar preguntarse si estaban aquí por su culpa, pero si es así, ¿por qué no habían ido tras ella ahora? Si Ozpin estaba al tanto de ella y de por qué estaba aquí, ciertamente no podía verlo dejándola en paz y no le había dado ninguna indicación a Leo de que pensaba que eran algo más que un equipo de estudiantes que se portaban mal. Si bien Kurosaki y Shioin habían sido un dolor en su trasero, tampoco habían hecho nada fuera de lo que cualquier otro maestro podría haber hecho en los mismos incidentes. Aparte de esos incidentes, no había habido otras interacciones con ellos en absoluto. No le gustaba la incertidumbre y ciertamente no le gustaban los problemas que habían causado y las torceduras que habían puesto en su plan, pero el plan no había sido dañado de manera irreparable y todavía estaba en su lugar. Tuvo que hacerlo a regañadientes, muy admitir a regañadientes que debería haber tenido aún más cuidado del que ya tenía al elaborar este plan. Ella no debería haber contado con que el personal de Beacon fuera indiferente acerca de la asistencia de los estudiantes visitantes y simplemente siguió adelante y fue a las clases. El riesgo de que Neo fuera notada por aquellos que ya la habían encontrado antes era parte de la razón por la que habían ido por ese camino y dudaba que la chica fuera capaz de mantener la ilusión de disfrazarse sin descanso durante todo el día escolar. Era un riesgo que no había estado dispuesta a correr, así que no se había molestado en pensar en otras formas de evitarlo. También supuso que no había sido la idea más inteligente incinerar sus viejas armas con el poder de la doncella solo para montar un espectáculo para involucrar a Adam Taurus y Whitefang. Ciertamente no estaría en la situación en la que se encontraba en este momento si todavía lo estuviera. Como siempre, sin embargo, la retrospectiva era 2020 y no podías cambiar el pasado. Simplemente tendría que adaptarse y eso es lo que estaba intentando hacer en este momento. Sin embargo, podría ser más fácil si pudiera calmar la ira latente que aún no la había abandonado desde la clase de combate. Podía juntar las dos espadas con bastante facilidad y estaba segura de que esa parte de la transformación pasaría el escrutinio. Había traído a Mercury para que fuera su segundo par de ojos solo para estar segura. Era más probable que fuera franco y le dijera si podía detectar algo o no. Emerald estaba demasiado enamorada de ella para confiar en su opinión sobre esto y era tan probable que Neo mintiera al respecto solo para verla fallar como para hacer una observación honesta. Ella los había enviado a irrumpir en una tienda de armas para conseguir carcajes y flechas para ella. Mercury, incluso cuando estaba en su mejor comportamiento, aún podía ser irritante, pero al menos estaba siendo útil. Ya había hecho que la unión de las espadas fuera perfecta, pero formar la cuerda del arco correctamente estaba demostrando ser un desafío un poco mayor. Su objetivo era hacer que pareciera que estaba quitando la cuerda oculta de la parte trasera del arma y atrayéndola hacia ella. Esa fue en realidad la parte fácil de esa operación en particular, la parte difícil fue hacer que pareciera que ella no la estaba formando a partir de su poder y que pareciera una cuerda de arco real siendo separada de su lugar oculto. También necesitaba una porción corta y más gruesa en el medio que pudiera pasar como una conexión mecánica para las dos mitades de la cuerda. Sincronizarlo mejor con la conexión de las espadas podría ser la clave, o tal vez hacer algunas modificaciones leves a las espadas.
No podía ir demasiado lejos con eso o Godwich probablemente lo notaría. Ya había estado en eso durante casi 2 horas, pero no estaba progresando lo suficiente como para su gusto. Todavía estaba demasiado enojada y si no hacía algo al respecto no iba a llegar a ninguna parte. Decidiendo tomarse un descanso, envió a Mercury a hacer otra revisión alrededor del edificio para asegurarse de que no tuvieran invitados no deseados en el área. Sentada en el borde de una caja, abrió una botella de agua y tomó un sorbo antes de inclinar la cabeza hacia atrás, cerrar los ojos y respirar profundamente. Tenía que admitir, aunque fuera solo para sí misma, que su temperamento era probablemente uno de sus peores rasgos. Normalmente, ella era capaz de acomodarlo con bastante facilidad y no dejar que fuera una distracción o un obstáculo. Ese rasgo deseado parecía estar ausente en este momento y lo había estado desde la noche en que ese sentimiento horrible, oscuro y malévolo se había apoderado de ella y desde que había visto esa horrible visión. Todavía veía esos aterradores ojos negros y amarillos de vez en cuando y nunca dejaban de llenarla de miedo y pavor. Era difícil guardar esos sentimientos para sí misma, pero no podía mostrar ninguna debilidad frente a sus subordinados. Todas sus emociones se habían agotado y desgarrado desde esos incidentes y era difícil mantener las cosas contenidas apropiadamente. Esas reacciones no eran deseadas, pero la más indeseable de todas eran los sentimientos de miedo, de ser pequeños e insignificantes. De ser impotente y tener ataques de dudas sobre sí misma y eso lo odiaba más que nada. Ella no podía soportarlo. Había trabajado muy duro durante demasiado tiempo para no ser así, para escapar de haber sido así y volverse lo suficientemente despiadada como para nunca volver a ser así. Fuera lo que fuera, no había vuelto a ocurrir y se estaba recuperando, pero evidentemente no estaba tan cerca de volver a la normalidad como quería. Pero ella tendría que encontrar una manera. Con los problemas con los que ya se habían topado, ella tenía que estar alerta y completamente en su juego para adelantarse a cualquier problema adicional y mantener las cosas en marcha. Tenían que permanecer bajo el radar y evitar cualquier escrutinio innecesario y especialmente necesitaban evitar encuentros innecesarios con Kurosaki y Shion. Respiró hondo unas cuantas veces más y se concentró en aclarar su mente, relajando lentamente la tensión y la ira. Este era su juego, ella estaba a cargo y todo caería a su antojo. Necesitaba hacer que la transformación del arco se viera perfecta y lo haría y si no podía dominarlo a tiempo, se aseguraría de que Emerald pudiera crear una ilusión perfecta que engañaría de Godwich. Ella y ellos no fallarían porque ella no lo permitiría. No había llegado tan lejos solo para tropezarse con un problema técnico o dos. Ella era Cinderfall y nada iba a alejarla de su objetivo. Tomando un último aliento purificador y dejándolo salir, reformó sus espadas y volvió al trabajo. Lo que no sabía era que tenía un público felino posado en las vigas que observaba cada uno de sus movimientos.